Vamos a hacer un buen análisis a este Gran Premio de Arabia Saudí porque aunque parezca que la carrera no dio mucho de sí, realmente hay varias cosas que es interesante destacar. Entre ellas el rendimiento de cada equipo, si Alonso pudo batir a ese algoritmo que le daba P7 y demás. Vamos a explicar también un poquito todo eso, vamos a calmarnos también bastante con este tipo de cuestiones y por supuesto vamos a hacerlo con estos datos que os voy a dejar en la descripción, un enlace para que podáis acceder a ellos. Y para resumir un poco la carrera, bueno, tenemos este gráfico que nos da una evolución de todas las posiciones. No hace falta ser un genio para ver que no ha sido la carrera más apasionante del mundo. Sabéis que en estas vueltas salió un safety car, entonces eso hizo que la mayoría de pilotos parase, excepto los que no podían parar prácticamente porque era una locura, como era por ejemplo el caso de Norris, que se hubiese visto en mucho tráfico en la zona del pit lane, hubiese tenido que esperar a su compañero a que él cambiase las ruedas, entonces en ese tipo de situaciones pues es mejor no entrar directamente. Pasando de eso, bueno, se colocó en la primera posición, luego fue perdiendo posiciones hasta que ya a final de carrera pues se terminó entrando. Realmente no fue una carrera muy apasionante, ya digo, las estrategias pues tampoco dieron mucho de sí. Es verdad que es interesante que se utilizaran los tres compuestos, lo que pasa que el blando se utilizó bastante poco y al final, pero bueno, que el hecho de que todo el mundo salga con medio, quizá ya sí que puede hacer que lo podamos celebrar de alguna forma, porque en Bahrein, por ejemplo, ni siquiera se vio, eran estrategias de blando y duro solamente. La tanda más larga con el duro y el medio es relativamente parecida porque son pilotos que hicieron una estrategia muy arriesgada como fueron Norris y Hamilton, tirando con el medio hasta casi el final. Ya pones un neumático blando al final porque se te han acabado las opciones casi de un posible safety car y hay que decirlo también que en caso de Norris y Hamilton que les resultaba prácticamente imposible parar con el safety car, la intención es, oye, vamos a estirar todo lo posible porque si no sale un safety car ponemos un blando y hasta el final y si sale un safety car pues todo lo que no hemos ganado al principio lo podemos ganar ahora y te puede dar muchísimo, ¿vale? De hecho, si miramos aquí la evolución de todos los pilotos, pues claro, pensad que se perdía en torno a 10 segundos menos con ese cambio de ruedas bajo safety car en vez de en condiciones normales. De hecho, fijaos que aquí Norris termina la carrera a 44 segundos y Alonso a 34. Alonso habiéndose ahorrado esos 10 segundos de parada por el safety car. Ya entendéis quizá por dónde va un poco la idea de esto de la supuesta magia de Alonso, el factor humano contra el algoritmo que le daba P7 y demás. Fijaos que Alonso salía P4, vamos a empezar por ahí. Mientras que Piastri salía el quinto, Norris el sexto y luego teníamos a Russell y a Hamilton. ¿Por qué era posible que Alonso terminase séptimo en vez de noveno como era la previsión para Bahrein? ¿O por qué la previsión decía algo diferente? Pues evidentemente habría que saber qué es lo que le han metido a ese algoritmo del ordenador, cómo funciona y por qué. Pero tiene toda la pinta de que ellos contaban con que los dos McLaren les podían pasar en pista, Russell también, pero no les daba como para que a Hamilton les pudiese adelantar, por supuesto comparando ritmos y demás. De hecho se vio como Alonso no podía aguantar el ritmo de los dos McLaren, pero Russell sí podía estar más o menos ahí. Es decir, Alonso tenía un ritmo más parecido al de los Mercedes que tenían problemas en el segundo sector de curva rápida, que ahora también lo comentamos, y Alonso pues iba un poquito más equilibrado en general. Entonces, si además quitas de la ecuación a Wehrmann, que era el otro Ferrari, pues claro, ya te ahorras posiciones. Del 9 pasas al 7 porque dices que Wehrmann pues probablemente no llegue, es un piloto novato como para pelearte hasta ahí, aunque tenga un coche superior como era el Ferrari. Y punto número 2, cuentas con que Hamilton no le va a dar como para adelantarte, porque pensad que Hamilton era octavo y Alonso era cuarto. Entonces, ¿ese factor humano dónde está? ¿Cómo es posible que Alonso termine al final quinto en vez de séptimo? Pues porque está por delante de Norris, que lo tenemos aquí, y por delante de Hamilton, que lo tenemos aquí, incluso por delante de Russell, que está aquí. Entonces, claro, ese algoritmo, o incluso esa previsión, vamos a dejarlo ahí del principio, daba como que sí, Hamilton se iba a quedar por detrás, efectivamente quedó por detrás, pero Norris también quedó por detrás. Y Russell quedó por detrás. ¿Por qué? Pues probablemente por ese safety car. Que Alonso y Russell se aprovecharon prácticamente lo mismo al principio. Entonces, ¿dónde está el mérito de Alonso que también lo hay? Pues en aguantarle el ritmo a Russell. ¿Es que el factor humano es más importante que el rendimiento de los coches ahora? Pues no, la Fórmula 1 no funciona así. Pero si tienes un piloto capaz de hacer una tanda como esta que os voy a enseñar, como es el caso de Alonso, fijaos, estos son los tiempos de Alonso. Él ve que su rival directo, que es Russell, no ha podido, que ha podido parar, igual que él. Entonces, ya que tienes una distancia un poquito cómoda, ¿qué haces? Conservas todo lo que puedes. Y esto es algo que Alonso hace constantemente, lo lleva haciendo también el año pasado, conservas mucho las primeras vueltas para luego poder ir apretando más progresivamente.
De hecho, aquí es cuando tenían esa batalla con Russell constantemente. Vamos a compararlos aquí. Ponemos a Russell que está aquí y a Alonso que está aquí. Y fijaos los tiempos por vuelta. Es que son calcados. Es decir, Russell también conservaba un poco más al principio. Es verdad que apretaban algunas vueltas un poquito más. No es tan constante porque fijaos, vamos a quitar a Alonso para que se vea mejor. Como aquí aprieta más, luego menos, luego más. Es decir, en estas primeras 6 vueltas es como que es un poquito más irregular si lo comparamos con Alonso. Pero los ritmos son prácticamente calcados toda la carrera. Entonces, ¿dónde está el mérito de Alonso? Aquí, en esto, precisamente, en ser capaz de ser tan constante toda la carrera, porque Russell también lo fue. Entonces, de esas dos supuestas posiciones que ha ganado, una es, entre comillas, regalada, porque Norris, por esa mala estrategia del safety car y la mala suerte, se fue hacia atrás, y la otra sí puede ser por mérito propio de aguantarle la posición, porque si hacemos las estimaciones sobre las estimaciones, es decir, si intentamos entender por qué les daba P7, hombre, lo normal es que contase con que los dos McLaren iban a estar delante, y luego le falta otra posición que perder. ¿Con quién va a ser? ¿Con Russell que está por delante, Hamilton que está por detrás o Wehrmann que está bastante más atrás? Pues evidentemente lo más lógico sería pensar que es Russell. Aguantarle la posición a Russell es donde tuvo su mérito. Incluso por echar un poquito una mano a ese supuesto algoritmo y demás, creo que la propia Mercedes se sorprendió de lo mal que iba en el segundo sector de curva rápida. Entonces eso puede ser la causa de que todos los cálculos del ritmo de los equipos pues fallasen en el caso del Mercedes, que se podía prever que iban a ir un poquito mejor de lo que fueron en realidad. Luego, otro caso, bueno, que puede ser curioso, es el de ese alerón de Mercedes, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Si nos vamos a el mejor sector individualmente, curiosamente el mejor sector 2, tenemos aquí a los dos Mercedes, el tercero tenemos aquí a Hamilton con bastante diferencia y en el primero los vemos bastante más atrás, que los tenemos por aquí. ¿Significa eso que el Mercedes no iba tan mal en el segundo sector? Hombre, pues no, porque claro, también depende de la estrategia, de si llevas tráfico, de si estás ahorrando combustible, si estás cargando baterías para descargarlas ahí, entonces depende de muchos factores. Daba la sensación por las radios de Hamilton que efectivamente iban peor en el segundo sector, aunque no lo parezca aquí. De hecho, si nos fijamos en las velocidades máximas, vemos a Russell y Hamilton los mejores al final del primer sector, que bueno, no es exactamente curva rápida del todo, pero veis que no es una velocidad punta muy alta. Final del segundo sector, 330, que es de las más altas junto con la trampa de velocidad. Aquí está Russell arriba, pero Hamilton bastante más abajo. Final del tercer sector, vemos a los Williams arriba, Hamilton y Russell en la parte central, y luego la trampa de velocidad vemos a Russell otra vez más arriba, incluso que Hamilton, que insisto, también depende de que si tiene DRS, rebufo y demás. Pensad que Russell estaba a segundo y medio de Alonso prácticamente todas las vueltas. Eso, aunque no pueda servir DRS, te da rebufo y puedes llegar a más velocidad, igual que pues en el caso de Sargent que tenemos aquí, de Albon, de Ocon, todos estos pilotos llegan a esa velocidad porque efectivamente pueden tener rebufo o DRS en función de la zona que sea. Entonces, daba la sensación, aunque no lo podamos ver con los datos, insisto, por si cacharreáis un poquito, que ya sabéis que os dejo el enlace, pues si cacharreáis que no os sorprendáis tampoco mucho por esto, ¿vale? Que depende de otras condiciones. Yo os pongo el dato porque me resulta curioso e interesante, pero no explica absolutamente todo. Y luego hay otra cuestión, también ligándolo un poquito con el caso de Alonso, que podemos pensar, ostras, ¿y cómo es posible que Russell se quedase detrás de Alonso y Norris también, que llevaba una estrategia diferente, como también llevaba una estrategia diferente Hülkenberg? Fijaros que Hülkenberg sale 15º y termina 10º, puntuando. ¿Cómo es posible que haya pasado a Ricciardo, a Magnussen, a Albon, a Wehrmann no, pero a Stroll también, aunque Stroll tuvo su abandono, a Tsunoda? ¿Cómo es posible que esa estrategia tan mala supuestamente en Norris, que le hizo perder posición con Alonso, haya funcionado también a Hülkenberg? Pues porque aquí tenemos un Magnussen que además, bueno, adelantó a Tsunoda, le metieron la sanción, pero como ya no paraba más, se quedó delante. Hizo un tráfico brutal de Tsunoda, de Ocon, de Albon, de Sargent, de Bottas también, incluso de Ricciardo, aunque lo vimos bastante rezagado. O sea, todos estos estaban en menos de un segundo entre sí, Ricciardo estaba a 1.3 normalmente. ¿Qué significa esto? Pues que claro, tú vas haciendo aquí un tapón y cuando tu compañero entra, sales por delante, porque tu compañero está siendo más lento que tú. De hecho, podemos comparar los tiempos de los Haas. Fijaos aquí la diferencia. O sea, Magnussen está en 1.36.0 y Hülkenberg 34.4. O sea, estamos hablando de 1,5 segundos durante muchas vueltas. Y ese 1,5 segundos estás haciendo que se lo coman también los que han parado. Entonces, tú que no has parado te beneficias de eso. Y es una estrategia aquí que, bueno, medio injusta realmente, o injusta entera, porque claro, tú adelantas a un piloto, no le devuelve la posición, te ponen una sanción,
pero resulta que por culpa de eso haces un atasco brutal detrás, nadie puede adelantar porque el hash tenía mucha velocidad punta, y se beneficia tu compañero y es al final el que puntúa. Cuando si eso no hubiese sido así, o si Magnussen hubiese devuelto posición, probablemente hubiese sido Tsunoda al final el que hubiese puntuado. De hecho, lo podemos comprobar así, porque no recuerdo si fue exactamente Tsunoda. Bueno, tenemos aquí a Magnussen y luego, no fue Albon. De hecho, Tsunoda luego tuvo esos problemas y fue cayendo más. Pues ese punto a lo mejor se lo podría haber llevado Albon al final. Veis aquí a Magnussen, pero Magnussen aquí había que añadirle 20 segundos de penalización, o sea que se iría mucho más atrás. Es medio injusto, pero jugaron con las reglas que hay actualmente y al final Hülkenberg sí que pudo ganar la posición. Y ya para terminar, vamos a hablar de Biermann, que hizo una carrera, a ver, nadie podía esperar, creo yo, que estuviese al nivel de Leclerc en ritmo, pero quizá no estuvo tan lejos como se podía esperar. Incluso cuando tenía algo de aire limpio, fijaos que los ritmos son relativamente parecidos. Es un stint muy largo, incluso aquí lo vemos que parece que está clavado y son Biermann 32 casi 7 y Leclerc 32,5, o sea, son casi 2 décimas por vuelta constantemente. Pero esto está muy bien. Incluso se ve una progresión al final de carrera. Es decir, al principio le costaba mucho adelantar, tenía un ritmo un poquito extraño, no sabía gestionar del todo el aire sucio, pero como que se fue adaptando al coche y al final lo vimos hacer unos tiempos bastante buenos, incluso parecidos a los de Leclerc al final de la carrera. O sea que yo creo que son al final buenas noticias. ¿Significa que está ya para ser piloto de Fórmula 1? Hombre, pues no, quizá no. Pero si le damos una temporada, da la sensación de que sí que puede estar ahí. Así que yo creo que va a ser uno de esos nombres que a lo mejor pueden resonar gracias a esta buena carrera para posibles asientos, quién sabe, que quede libre en la Fórmula 1. Ya digo, no es una carrera, por supuesto, a nivel de Leclerc, el ritmo es bastante inferior, como veis aquí, tuvo problemas para adelantar, pero creo que tanto la constancia como la forma de adaptarse al final y terminar la carrera en puntos fueron muy buenas noticias. Y ya sabéis que si queréis más buenas noticias todavía tenéis Level Up Academy, que ahí no ha cambiado nada y esa es la mejor noticia que podéis tener, porque por 15 euros al mes no vamos a subir el precio. Tenéis acceso a absolutamente todos los cursos, no tenéis que pagar matrícula, no tenéis permanencia. ¿Que os interesa un curso o dos? Pues os dais de alta un mes, los veis y ya está, y no hay ningún problema. Y dentro de un año, si queréis, os volvéis a dar de alta para refrescar los conceptos, porque además siempre estructuro así los cursos, cada curso son 10 clases y por supuesto están hechos así para que aprendáis conmigo en orden, pero también para que lo podáis consultar en el futuro. Decir, oye, ¿cómo era aquello de la curva que se iba cerrando a nivel de pilotaje? ¿Cómo había que trazarla? Pues te vas al curso de pilotaje deportivo, te vas a esa clase y ya lo tienes. Así que echadle un buen vistazo a los que no estéis apuntados porque tenéis los cursos con sus 10 clases, la masterclass, el soporte para las dudas, el soporte para los reglajes para Sim Racing, que si no está el que queréis me lo podéis pedir y no os cuesta nada. Las descargas, los certificados, es que hay absolutamente de todo. Así que échale un buen vistazo y como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.